1, 2, 3, 4, 5. Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera. Y queridos amigos y amigas del haiku. Una vez más con vosotros, Radio ELA. Esta noche tenemos el placer de entrevistar a un amigo de Hojas en la Acera que colabora con nosotros desde los primeros números. Alguien que conoce muy bien los entresijos de la tanca. Raúl Fortes Guerrero. Es licenciado en Comunicación Audiovisual, licenciado en Historia del Arte con Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctor Cum Laude con Mención Internacional en Historia del Arte por la Universitat de Valencia, en cuya área de estudios del Asia Oriental trabaja actualmente como investigador y docente de lengua y cultura japonesas. Ha sido becado para realizar estancias académicas en la Universidad de Waseda, Tokio, en el Birkbeck College de la Universidad de Londres y en la Universidad de Ljubljana, y actualmente compagina sus clases con conferencias y publicaciones literarias y académicas, aunque esporádicamente también ha comisariado exposiciones para el Museu Valencià de la Il·lustració y de la Modernitat, MUVIM, y ha ejercido de intérprete en español y japonés para actividades organizadas por la Fundación Japón Madrid. Como escritor literario, ha cultivado sobre todo el haiku y la tanka, tanto en castellano como en japonés, habiendo sido galardonados algunos de sus poemas en importantes certámenes internacionales. Es miembro de la célebre Asociación Poética Nipona Chiku Haku Kai, en cuya prestigiosa revista Kokoro no Hana publica mensualmente tankas. Parte de su obra ha sido recogida en diferentes libros colectivos y antologías nacionales y extranjeras. Sus trabajos académicos incluyen artículos, capítulos de libro y libros sobre el arte, el teatro clásico y el cine del país nipón, especialmente sobre la obra de Hayao Miyazaki. Destacan al respecto sus monografías Hayao Miyazaki, ACAL 2019, y Guía para ver y analizar el viaje de Chihiro, Hayao Miyazaki 2001, Now Llibres y Octaedro 2011, así como sus artículos El cine de Hayao Miyazaki como modelo de innovación docente para el aprendizaje de la historia 2020, Creaciones y recreaciones espaciotemporales, realidad y ficción en los mundos de Miyazaki 2019, Mizu no Sekai, el agua en el cine de Hayao Miyazaki 2018, La visión ambivalente de la ciencia y la tecnología en el cine de Hayao Miyazaki 2017 y El budismo en el cine de Hayao Miyazaki 2015. Raúl, como decíamos, ha colaborado en Hojas en la Acera, llevando la sección de la tanka tanto en la edición digital como en la impresa. En cuanto al haiku, como decíamos, ha recibido numerosos premios y participado en diversas antologías. Esta noche, en Radio ELA, queremos adentrarnos en ese mundo de la tanka, no tan conocida como el haiku. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Enrique, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Muy bien, sí. ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad es que sobreviviendo a estos tiempos recios que nos ha tocado vivir. Sí, ¿verdad? Pero nada, la verdad que muy bien, bien. Muy bien. Esta entrevista me apetecía muchísimo, por una sencilla razón, de que yo creo, después de conocerte, por cierto, mira, me gustaría contar una anécdota, así algo rapidito, que me hizo mucha gracia. Yo te conocí en el Encuentro Internacional de Haiku en Aina,
¿vale? Creo que fue el segundo, sí. si no me falla, el segundo encuentro. Sí, Bueno, pues sí, te sí. conozco a Raúl, bien, empezamos a hablar de Tanka, oye, pues yo la verdad es que Tanka sé poco, y tú empezaste ahí pim pam, y yo dije este tío sobre Tanka sabe todo. Y empezamos a hablar, total, que acabó el encuentro, acuérdate, y dijimos, pues yo voy al tren, porque yo, Valencia, hombre, pues yo también de Valencia, sí, de Valencia. Llegamos a la estación del norte de Valencia, pues yo voy a coger el autobús, pues yo también cojo ese autobús. Y al final, estas cosas que aprendes a decir que el mundo es un pañuelo, pues es que vivíamos casi. Bueno, vivíamos, ahora no vives, pero antes en ese momento vivíamos en el mismo barrio de Torrefiel, sí. a escasos metros. Sí, es verdad. Estábamos nada, yo creo que esas son las cosas del karma, ¿sabes? Eso los japoneses dirían en no koto da, ¿no? Es cuestión del eso es cosa del karma. Bueno, pues, y me apetecía mucho porque yo creo que la Tanka es la gran desconocida. Yo creo que nosotros cuando escribimos haiku y de repente dices, voy a escribir una Tanka, de repente dices, todo lo que no puedo meter en un haiku, lo meto en una Tanka, ¿no? Simplemente que sea 5, 7, 5, 7, 7. Y ahí cabe todo, ¿no? Yo creo que eso es un error y en esta conversación yo creo que nos vas a poner mucha luz en el tema de la Tanka. Pero, bueno, lo voy a intentar. Seguro. Pero vamos desde el principio, ¿vale? Quiero comenzar a construir esto desde el principio. Entonces, yo sé que tú la cultura japonesa, bueno, pues eres profesor y tú eso lo tienes prácticamente, bueno, viviste en Japón incluso, ¿no? Sí, bueno, pues mi pregunta es, ¿cuál es el secreto de que nos enamoremos de la cultura japonesa? Bueno, a ver, yo creo que en realidad, más que secreto, podríamos hablar de secretos, ¿no? En plural, porque me parece que en realidad cada persona que se enamora de la cultura japonesa tiene su secreto, ¿no? Tiene su razón. En mi caso, y no me duele ni me avergüenzo de reconocerlo, vale, yo tengo que decir que en realidad mi pasión desde niño era, yo siempre había sentido fascinación por Oriente, ¿no? Pero realmente el país que a mí más me atraía era China. Es curioso, ¿no? Pero a mí me encantaba pues de pequeño ya estaba fascinado por la escritura, ¿no? Los ideogramas, ¿no? Esos signos, la música tradicional china, la música de ópera china, las pinturas, ¿no? Esas pinturas de montañas envueltas en la niebla altísimas, ¿no? Esos Picachos saliendo pues entre las brumas, es decir, un poco estética de restaurante chino, si quieres, ¿sabes? Pero es que realmente eso me fascinaba, ¿no? Entonces Japón lo descubrí mucho más tarde y realmente mi contacto con Japón, mi contacto real, quiero decir, ¿no? Cuando yo pude ir por fin a Japón, pues vino por una beca que ofertaba el gobierno japonés. Y bueno, entraba dentro de un programa de intercambio entre la Universidad de Waseda en Tokio y la Universidad de Valencia. Entonces, yo estaba de estudiante entonces en la Universidad de Valencia, descubrí esa beca que existía y bueno, la solicité. Y me la dieron y entonces pude ir a Japón. Pedí a Japón porque no había de China. Si hubiese habido de China, pues habría pedido de China, ¿no? Pero yo sí que es verdad que por aquel entonces, bueno, ya había descubierto el cine japonés, que para mí fue una revelación, ¿no? Y bueno, así como te digo, ¿no? Lo que me atraía de China, pues eso, era la música, era la pintura, era la comida mismamente, ¿no? Si quieres también, ¿no? En el caso de Japón, pues bueno, fue el cine. Luego, pues también, ¿no? Las silografías, ¿no? Del ukiyo-e, los grabados japoneses, o la música tradicional japonesa, las artes escénicas japonesas, el teatro, ¿no? El teatro kabuki. Pero en principio fue el cine japonés. Y esa fue un poco la trayectoria, ¿no? Que yo tuve hasta que llegué a Japón. Luego, fíjate, ¿no? He acabado, pues eso, ¿no? Tú lo has dicho, soy de profesor de lengua y cultura japonesas en la Universidad de Valencia, pero que en realidad yo nunca me planteé que esto pudiese convertirse al final en mi trabajo. Es decir, yo lo hice sencillamente pues porque me interesaba, ¿no? Me interesaba Japón, claro, pero fíjate tú que por ahí me salió trabajo a pesar de no ser ninguna de las carreras que yo he estudiado, que
Y al final soy historiador del arte licenciado en doctor en Historia del Arte y licenciado en Comunicación Audiovisual, pero que fíjate que de Japón no es que haya hecho filología japonesa ni nada, pero me ha salido trabajo por ahí y bueno, a raíz de mi estancia en Japón y bueno, al final de pues eso, todo el estudio de la lengua y de la cultura, pues se ha convertido como en una tercera carrera, ¿no? Sin pretenderlo, ¿no? Son esas cosas maravillosas que suceden, ¿no? En la vida de uno. Pero continuando con esta pregunta, la idea que nosotros tenemos sobre Japón de quizás un poco ahí romántica, ¿no? De serenidad, de una especie de vida más casi contemplativa, de la naturaleza, no sé, ¿es así realmente? ¿O eso no está en el Japón actual? Pues esa es un poco la idea que yo tenía cuando fui a Japón, ¿no? Y un poco el cine que a mí más me gusta, el cine japonés, que es el de los años 50, pues la segunda edad de oro del cine japonés, las películas de Mizoguchi, de Ozu, de Kurosawa. O sea, yo estaba deslumbrado, ¿no? Un poco por ese Japón, ¿no? Pues clásico, ¿no? Bueno, clásico, a ver, estoy hablando de los años 50, pero claro, es que es inmediatamente después bueno, inmediatamente, a ver, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la ocupación, ya se ha producido la ocupación, ¿no? Pero es un Japón que estaba desapareciendo ya, ¿no? En el cine lo muestra muy bien, es un Japón que estaba desapareciendo porque estaba viniendo otro Japón, ¿no? Nuevos aires, ¿no? Pues la occidentalización pues estaba produciendo a pasos agigantados, ¿no? Y ese Japón un poco clásico que todavía había perdurado, ¿no? Pues eso, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 40, 50, pues a partir de esa edad, ¿no? Y ya los años 60 van a ser pues años en el cine, por ejemplo, aparece la Nouvelle Vague, ¿no? La Nouvelle Vague japonesa, ¿no? Y toda una serie de cambios en el cine, pero que son reflejo de los cambios sociales, ¿no? Sociales, políticos, ¿no? Que se están produciendo en Japón. Entonces, sí que es verdad que esta imagen del Japón, pues como de serenidad, ¿no? De tranquilidad, de zen, ¿no? Si quieres, ¿no? Así, poco, es un poco Japón clásico. Y, a ver, es también Japón contemporáneo, Japón de hoy en día, pero en ciertos sitios. Quiero decir, si tú vas a Japón, una persona va a Japón, se da cuenta de que no es lo mismo estar en una gran ciudad, como pueda ser Tokio, Yokohama o Osaka, que son hormigueros humanos, que estar en un pueblo, una aldea perdida en el Tohoku, ¿no? Que es el noreste de Japón, que es mucho más rural. ¿Vale? Entonces, claro, es que la vida se vive de manera distinta en una gran ciudad que en un pueblo. Entonces, sí que es verdad que en la ciudad el ritmo es frenético. Frenético. Entonces, la gente, pues prácticamente es que ni son hormigueros humanos, pero hay mucha soledad también, ¿eh? Es decir, la gente no tiene tiempo de pararse, de hablar, de conversar, porque es rápidamente el trabajo de aquí a allí, pim, pam. ¿Sabes? Entonces, eso, por ejemplo, en el campo no ocurre. Se vive la vida, claro, de otra manera, mucho más tranquila. Entonces, esa imagen del Japón, pues tranquilo, de serenidad, de tal, yo creo que se puede encontrar hoy día, pues en las zonas rurales de Japón. En las zonas urbanas, cuanto más grandes son las ciudades, pues más difícil es encontrar esos remansos de paz. Yo, por ejemplo, te digo por los haikus de Nishiguchi Sachiko, que Vicente Haya pues los recopiló en 70 haikus y senrios de mujer. Por ejemplo, ahí sí que ves ese haiku sereno, ¿no? Ese haiku de casi contemplativo de la naturaleza. Pero sin embargo, claro, luego a lo mejor ves otras imágenes y dices, ostras, qué choque de trenes. Japón es un país, yo siempre digo, Japón es un país del que cuando se afirma una cosa inmediatamente hay que afirmar la contraria. Porque es un país de contrastes absolutamente a todos los niveles, ¿no? O sea, lo mismo ves rascacielos enormes, ¿no? En Tokio, y entre dos rascacielos un pequeño templo allí, ¿sabes? O lo mismo ves un ejecutivo, ¿no? Un yuppie ahí con su móvil última generación, tal, y de repente te lo ves orando, batiendo palmas en un templo, ¿no? Que dices, uy, pero
pero esto que es como una cosa muy muy chocante, ¿no? Que veas, pues esa, la tradición y la modernidad que van de la mano. Sí, sí, ¿no? sí. Y que están muy bien combinados, ¿no? Los japoneses son expertos en eso, son expertos en el sincretismo, ¿no? En tomar de aquí y de allá para construir una nueva cosa, ¿no? Una nueva cultura, que sin renunciar a sus orígenes, Sí. adopta elementos de otras culturas, ¿no? Y luego también en esto de la tradición y de la modernidad, es decir, no rechazan el pasado, no rechazan las costumbres, no rechazan lo clásico, ¿no? La tradición de la que proceden, pero tampoco rechazan la modernidad, lo nuevo. Qué interesante. ¿no? Y han sabido hacerlo de una manera, bien. yo creo que sí, Sí, yo creo puede que estar excelente. ahí ese punto de equilibrio. Mm, Bueno, mm. continuando yo creo que con esta cultura japonesa. Vamos a ver, sabemos de tu libro sobre la biografía de Hayao Miyazaki, ¿vale? No sé, yo personalmente me enamora, ¿no? El viaje de Chihiro, Mi amigo Totoro, Castillo en el cielo, Nausicaa en el Valle del Viento. Ahí hay poesía hecha, dibujo, y está llenísimo de simbologías y motivos que, claro, me quedo totalmente fuera de sitio. Lo que pasa es que, claro, tú en la biografía y un libro anterior sobre el viaje de Chihiro, te sitúas y, bueno, descubres otra película. O sea, antes de leer tu libro, lees el viaje de Chihiro, después de leer tu libro, el viaje de Chihiro es otra cosa. Y entonces, aunque me vas a hablar de Miyazaki, porque es que aparte a mí me apetece mucho, pero te apasiona también. Pero sí. Pero aparte hay una pregunta aquí. ¿Hay alguna relación entre esas películas, entre las películas de Miyazaki y el haiku? Bueno, pues a ver, dicho así, de buenas a primeras, vale, uno diría, hombre, pues más allá de que ambas cosas, el cine de Miyazaki y los haikus vienen de Japón, casi uno en principio estaría tentado a decir que no, pero en realidad sí. En realidad sí. Mira, el haiku, hablar del haiku es hablar de la naturaleza, ¿no? Lo sabemos, es decir, haiku y naturaleza van unidos, ¿no? Y la naturaleza, por otro lado, es uno de los temas fundamentales en la obra de Hayao Miyazaki. Es decir, existen varios temas que vertebran toda su producción, ¿no? Que están presentes en todas sus películas, ya sean largometrajes, cortometrajes, incluso en su obra gráfica, ¿no? Como mangaka, como autores de manga. La naturaleza es uno de esos temas, precisamente. Es algo recurrente, en su obra. Y es muy curioso porque en esa naturaleza, ¿no? Que nos muestra Miyazaki, bueno, sobre la naturaleza de Miyazaki se podrían decir muchas cosas, ¿no? Yo comenzaría diciendo que es una naturaleza, bueno, si uno ve las películas de Miyazaki, es una naturaleza que puede ser sanadora y letal a partes iguales, ¿no? Es decir, no es una naturaleza siempre amiga, como nosotros podamos pensar, ¿no? Como, ay, la naturaleza, qué maravillosa es, la madre naturaleza, ¿no? Que nos cuida, que no... A ver, sí, pero también está lo contrario. Y pensemos que, claro, Miyazaki es japonés, ¿no? Pensemos en Japón como país, ¿no? La orografía del país, dónde está situado Japón, ¿no? En un lugar entre placas tectónicas. Claro, Japón está continuamente azotado por pues terremotos, tsunamis, tifones. Claro, ¿cómo conjugas esta visión de la naturaleza, que es una naturaleza destructiva, con esa idea de la naturaleza como madre, de la naturaleza amiga también, ¿no? Entonces yo creo que eso se refleja muy bien en sus películas, ¿no? Tú te coges una película como Nausicaa del Valle del Viento, o como La princesa Mononoke, que es el reverso, porque las dos son como las dos caras de una misma moneda, y ves que la naturaleza puede ser letal, puede matar, pero al mismo tiempo es vivificadora, puede dar vida también. Entonces, me parece que eso es muy muy interesante. Y luego está también el tema de la relación del ser humano con la naturaleza. Tú fíjate que generalmente nosotros decimos el ser humano y la naturaleza. Sí. Como si el ser humano no fuese naturaleza. O sea, como si el ser humano no perteneciese a la naturaleza. Realmente es algo absurdo, porque si lo miramos, el ser humano es naturaleza también, ¿no? Yo creo que lo más lógico en este caso sería decir el ser humano y el resto de la naturaleza, ¿no? O el resto de elementos de la naturaleza, ¿no? Eso sería lo más apropiado realmente.
Y creo que aquí se ve esa concepción budista y sintoísta también de Miyazaki, porque Miyazaki siempre en la naturaleza va unida a lo sagrado. Claro, naturaleza y budismo, naturaleza y sintoísmo van de la mano en su obra, ¿no? Y se manifiesta de múltiples maneras, ¿no? Esa unión. Y yo creo que en el haiku también, ¿no? En el haiku también se pueden ver sin enfatizarlo, pero se pueden ver, ¿no? En la propia concepción del haiku ciertos postulados budistas, ¿no? O ciertos postulados sintoístas. Me explico. En el haiku siempre se ha dicho que no, que la subjetividad del poeta queda borrada, ¿no? A ver, a ver, me gustaría matizar esto. Yo no creo que no aparezca la subjetividad del poeta, creo que sí que está, porque cuando se pone un signo de exclamación, que en japonés eso equivale al ya, ¿no? Con el que suele acabar un verso, ¿no? Que es el kireji. Furu ike ya, ¿no? Un viejo estanque. O natsukusaya, la hierba del verano. Nosotros eso lo pondríamos en castellano con signos de admiración, ¿no? En japonés tienen el ya. Claro, ese ya está indicando una admiración, ¿no? Una emoción por parte de quien escribe, ¿no? Porque claro, tiene que haber una mirada, es decir, si hay una admiración, hay una exclamación, es porque alguien se admira o se exclama. Si no hay una mirada que vea así la naturaleza, pues no existiría eso, ¿no? Pero hay una mirada detrás. Entonces, no creo que no exista la subjetividad del poeta, creo que sí que está. Lo que pasa es que no existe en nuestra poesía occidental. Es decir, esas, pues no sé, me viene a la mente Becker, ¿no? Ahora mismo cuando dice olas tormentosas, llevadme con vosotras, ¿no? Y claro, es como una cosa muy exagerada, ¿no? Muy romántica, claro, eso no existe verdaderamente en el haiku, ¿no? Pero creo que sí que está esa subjetividad del poeta, pero está unida con la naturaleza, ¿no? Es decir, el ser humano es uno con la naturaleza. Y ese mensaje también está en Miyazaki. Y además son en varias películas, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, si cogemos Ponyo en el acantilado. Sí. Hay un momento muy bonito, ¿no? En el que la madre de Ponyo, ¿no? Esa divinidad marina, esa diosa del mar, ¿no? Que es como una especie de diosa madre, gran mamare, ¿no? Además se llama gran mamare, gran mamá, ¿no? Gran madre, ¿no? Le dice a su consorte, ¿no? En el filme, a Fujimoto, le dice, porque claro, Fujimoto está preocupado por si el amor de Sosuke, ¿no? Del niño hacia Ponyo no resulta verdadero al final, ¿no? Y entonces, claro, el niño va a sufrir como una especie de prueba, ¿no? De prueba para ver si realmente quiere a Ponyo o no la quiere, ¿no? Y me encanta la respuesta que le da Gran Mamare, ¿no? Ante los temores de Fujimoto, ¿no? Ella le dice, bueno, pero porque dice, es que Ponyo se convertirá en espuma si el amor de Sosuke hacia ella no resulta verdadero. Y Gran Mamare le responde, ¿y no es al final de la espuma del mar de donde venimos todos? Entonces me parece bellísimo, ¿no? Esa idea de que venimos de todos del mar, de que todos procedemos al final de un solo sitio, ¿no? Y que somos uno fluyendo con el mundo, ¿no? Que es la conciencia la conciencia del mundo, ¿no? Es muy budista también esa idea del Buda Dainichi, ¿no? Del Buda cósmico, ¿no? Y que todo es la mente de Buda al final, ¿no? Y que todo estamos metidos en lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de ello, ¿no? Y nos convertimos en pequeñas mentes, ¿no? Como separadas, ¿no? Un poco el ego, ¿no? Pues nos hace estar separados de lo que es la gran mente, ¿no? Y fluir con la naturaleza y fluir con el mundo. En El castillo en el cielo, que yo creo que es una película que a ti también te apasiona. A mí me apasiona, eso es muy bueno. Igual que a mí, bueno, pues ahí hay un momento precioso hacia el final de la película, que es cuando Sita, la protagonista, y Pardu recitan poco antes de recitar el encantamiento, una especie de encantamiento, ¿no? Que destruye la isla flotante de Rápita. Hay un momento en el que Sita dice algo así como pasemos el invierno junto con las semillas, ¿no? Durmiendo con las semillas, despertemos con la primavera, unámonos al canto de los pájaros. Es decir, es esa idea de que nos unamos a los ciclos de la naturaleza, ¿no? A los ciclos vitales de la naturaleza y que fluyamos con ella, ¿no? Entonces, ese mensaje
ese mensaje que está en Miyazaki, que está, yo creo, en toda su obra, creo que también lo podemos ver en el haiku, ¿no? Entonces, esos serían los puntos en común, ¿no? Que yo destacaría entre Miyazaki y el haiku. Madre mía, si ya lo decía yo que hablar contigo es apasionante. Y encima esto es vamos, la puntita del iceberg. Una cosa, es que, a ver, nosotros, ¿vale? Cuando digamos un poco, pues los que hemos mamado tanto los libros que Vicente Haya como de Fernando Rodríguez Izquierdo, nos hemos ido moviendo en todo ese ambiente, nosotros nombramos el haiku de lo sagrado, ¿vale? Porque nosotros, yo creo que el occidental lo que intenta es etiquetar. Etiqueto para que todos estemos etiquetados y todo esté bien puesto en uso. Claro, tú me estás hablando de algo que ellos no etiquetan, o sea, es algo que se da. O sea, yo no voy a decir que a un haiku de lo sagrado o a una película donde lo sagrado está presente, es que es estúpido decirlo, porque se sobreentiende. Y ahora, y te pregunto a ti algo que a lo mejor te meto en un compromiso, pero cuando etiquetamos nosotros, posiblemente sea un error, porque quizás hacemos que todo sea así. O sea, si yo digo que es haiku de lo sagrado, ¿vale? Yo por ejemplo, me muevo muy a gusto ahí. Yo me muevo muy a gusto. Para mí, me estás hablando de eso y yo contemplo que la naturaleza en sí me está aportando algo espiritual en mí, ¿no? Y que realmente lo que vaya a salir ahí, si es sincero, si no es ficticio, si es algo que yo he experimentado, pues sí que hay algo espiritual, ¿vale? Pero yo soy consciente, y hay muchas líneas de haiku donde no lo ven. Entonces, esos no están, digamos, ligados a ese espíritu japonés. No sé si te estoy liando o me estoy liando yo solo. No, creo que no, para nada. Yo creo que entiendo lo que me quieres decir. Mira, es una película iba a decir. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo en que aquí en Occidente nos gusta mucho poner etiquetas, ¿no? Clasificar las cosas, no guardarlas en cajitas, ¿no? Que esté todo muy bien, muy preciso. Pues fíjate en el cine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ¿esto es ficción o es no ficción? ¿Es documental o no es documental? Bueno, es un discurso ya superado, porque realmente nos encontramos con directores de cine que hacen documentales, pero que no son documentales al uso, documentales, típico documental de animales de la 2, con una voz en off, ¿no? Que te va contando todo. No, son documentales, pero donde se mezcla el ensayo fílmico, donde tiene partes de ficción, ¿no? Es un falso documental, Entonces, claro, todas estas obras, todos estos autores, ¿no? Que realizan estas obras, pues de alguna manera nos vienen a decir que es muy difícil realmente poner etiquetas y que en realidad es absurdo, ¿no? Porque al final cuando estás poniendo etiquetas estás constriñendo, ¿no? Y estás diciendo, no, es que esto pertenece a este género o pertenece a este... ¿Pero por qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer así? ¿Por qué no podemos ir más allá de barreras, más allá de calificaciones, ¿no? Más allá de etiquetas y hablar volvemos a lo mismo, ¿no? Hablar de un todo, ¿no? O de un todo en conjunto. Claro, yo entiendo que las clasificaciones, pues bueno, son necesarias porque al final, pues, nosotros nos movemos con ellas, ¿no? Si no, quizás también sería un poco difícil hablar de, bueno, pero ¿cómo lo vas a distribuir esto, no? Si lo distribuyes habrá que hablar de géneros o habrá que hablar de tópicos que aparezcan en estas obras o habrá que hablar de, ¿no? Es decir, habrá que buscar algún sistema de clasificación. Pero claro, al final uno tiene la sensación de que estos sistemas de clasificación son, digamos, como un mal necesario, ¿no? Es decir, bueno, vale, son necesarios, pero no dejan de ser algo malo, ¿no? O de ser algo que no acaba de responder realmente a la realidad, ¿no? Yo qué sé, por volver a Miyazaki, ¿no? ¿Cómo calificas sus películas? Claro. Porque claro, en sus películas hay humor, hay romance, hay acción, hay drama,
no sé, es muy difícil, ¿no? Transgrede todos los géneros, ¿no? O sea, podríamos hablar del anime como integrador de géneros, ¿no? También. Y en el haiku, en el ejemplo que tú, me ponías, ¿no? Pues es también muy difícil, ¿no? Hablabas del haiku de lo sagrado, pero claro, es que realmente, claro, para la mentalidad japonesa, al final, si tú estás hablando de la naturaleza, o de la naturaleza, incluso, a ver, naturaleza urbana o naturaleza humana, al final es que todo es naturaleza, no solo es naturaleza un paisaje montañoso, ¿no? Con un río, es decir, al final todo es naturaleza, porque la naturaleza urbana la llamamos también naturaleza, a un bodegón le llamamos también naturaleza, es naturaleza muerta, ¿no? Sí. En el arte, y el ser humano es naturaleza también, naturaleza humana en vez de naturaleza animal o naturaleza vegetal, ¿no? Entonces, claro, al final, como en la naturaleza mora lo sagrado, pues es que es imposible no hablar del haiku de lo sagrado, porque todo es sagrado. Desde esa concepción, totalmente de acuerdo. Desde ese punto de vista. Lo que pasa es que sí es verdad, y yo me muevo muy a gusto, o sea, yo estoy haciendo ese caso de abogado del diablo, pero yo sí, pero yo conozco a haijines franceses, alemanes y tal, que no contemplan nos miran, nos leen, y dicen, pero pues bueno, le llamáis así, pues bien, pero que ni es más, yo una conversación que tuve con un haijin que me decía, es que yo os veo os veo en un haiku atrasado, y yo digo, no sé si es que nosotros o somos más listos o menos listos o más cercanos a Japón o menos cercanos a Japón. En definitiva, yo me muevo muy a gusto y yo no sé si será un brazo de Japón que ha venido por aquí y a lo mejor nosotros hemos mamado ese trocito de esencia, pero es curioso, o sea, es un tema interesante, es un tema para tener aquí un buen rato hablando. Claro, creo que quizás dependa de la percepción, ¿no? Quizás en última instancia dependa de llamarlo de una manera u otra, depende de la percepción de cada uno, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de hallar lo inefable en un haiku, ¿no? En esos 3 versos y 17 sílabas, si tú eres capaz de hallar lo sublime ahí, pues tú puedes hablar de lo sagrado, claro que sí, ¿por qué no? Independientemente de lo que el haiku esté hablando, ¿vale? Correcto. Porque aquí la cuestión no es lo que el haiku esté mostrando, sino lo que tú estés percibiendo. Es decir, creo que no, claro, la importancia no está tanto en lo que el haiku diga, es decir, dentro del poema, como en la percepción y en lo que ese haiku provoque en el lector. Entonces, claro, si para ti realmente eso es sagrado, porque a ti ese poema te está uniendo con algo que tú eres incapaz de manifestar con palabras, yo creo que estás perfectamente legitimado para hablar del haiku, de lo sagrado. Claro es tan importante el aguare. Sí, efectivamente. Claro, aquí podríamos hablar de conceptos japoneses, ¿no? Que son básicos en la estética, en la estética japonesa, ¿no? En la estética tradicional japonesa, pues eso, aguare, el wabi-sabi, el yugen, pero bueno. Bueno, vamos a cortarte porque si no hablamos de tanka. Y tú has venido aquí a hablar de tanka. Yo he venido a hablar de mi libro, claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer este tema, lo dejaremos ahí, pero yo creo que sí que da para mucho. Pero vamos a pasar a esa gran desconocida, la tanka. Y te pregunto, ¿qué tiene la tanka que se diferencia del haiku? Bueno, vamos a ver. En principio las 2 estrofas vienen de Japón, ¿vale? La tanka es anterior al haiku, tal como lo conocemos, es decir, la tanka ya aparece en el periodo Nara, que es el primer periodo histórico de Japón. Bueno, no es que antes del periodo Nara no hubiese historia en Japón, pero es que los primeros textos literarios aparecen en el periodo Nara, por eso hablamos del primer periodo histórico, ¿no? Si consideramos que la historia comienza con la escritura y con los textos literarios, ¿no? Pues bueno, estamos hablando del siglo VIII, de nuestra era, fíjate, ¿no? Que es muy tardío, ¿no? En realidad. Entonces, bueno, la tanka es anterior al haiku. El haiku como tal como lo conocemos, pues bueno, nace en el siglo XVII con Baso, ¿no? Que es quien lo eleva a la categoría de gran poema, ¿no? Ese pequeño poema, ¿no?
la categoría de lo que, pues bueno, lo que conocemos hoy, ¿no? Claro, desde el punto de vista de la estructura, pues vamos a ver, el haiku son 3 versos de 5, 7, 5, en total 17 sílabas, aunque es interesante señalar que lo de partir el poema en 3 versos, pues eso no siempre se da, ¿no? A veces se pone todo en una sola, en un solo renglón, ¿no? Eso, bueno, generalmente en las revistas japonesas eso también se hace así para economizar espacio. Porque claro, si tú tienes que partir uno, otro y otro con la cantidad de haikus, ¿no?, que aparecen a lo mejor en la revista, pues claro, es que necesitarías un montón de hojas, ¿no? Entonces al final pues lo pones en una sola línea, ¿no?, en un solo renglón, y ya está. Y con la tanka ocurre lo mismo, ¿no? Pero bueno, para entendernos, vale, 3 versos de 5, 7, 5. Claro, la tanka son 5, 7, 5, 7, 7. Son 2 versos septasílabos más, ¿no?, extra. Pero claro, luego vamos a ver, si nosotros nos centramos en el haiku pues básicamente es naturaleza, es hablar de naturaleza, que sí, que puede ser naturaleza urbana, no naturaleza a lo mejor rural, ¿no?, naturaleza humana, al final todo entra dentro de la naturaleza, pero básicamente es eso, ¿no? Aunque aparezca la subjetividad del poeta, pero claro, no aparece en el sentido de para no sé, para hablar al final de sus sentimientos amorosos o de sus sentimientos de duelo, de sus sentimientos de alegría. Otra cosa es que ese haiku a ti te transmita pues una sensación de alegría, una sensación de melancolía, ¿vale? Pero claro, ahí está la gracia del haiku, ¿no? En que sin el autor ponerte qué triste estoy, ¿no? Pues el haiku te transmite una sensación de soledad, de tristeza, ¿no? O de alegría, en fin, de lo que sea, ¿no? Claro, la tanka no. La tanka es mucho más abierta, se parece más a nuestra poesía occidental, en el sentido de que admite más variedad de temas, ¿no? Básicamente los haikus, tú te coges una compilación clásica japonesa de haikus y está dividido en 4 partes. Haikus de primavera, haikus de verano, haikus de otoño, haikus de invierno, ¿no? Tú te coges una compilación clásica de tankas y tienes tankas de las 4 estaciones también. Hay tankas de primavera, de verano, de otoño, invierno, pero luego tienes tankas de amor, tienes tankas de viajes, tienes tankas filosóficos también, que también ha habido monjes que han utilizado la tanka pues para expresar pues ideas filosóficas budistas, ¿no? Por ejemplo, hay tankas de duelo, tankas de despedidas, es decir, al final lo que estás es metiendo ahí pues todo un campo de emociones, ¿no? Del poeta que se hacen palpables, ¿no? Se manifiestan en la tanka. Es curioso porque generalmente siempre tienen un punto de unión con la naturaleza, ¿no? Pero ahí sí que la subjetividad del poeta está mucho más clara que en el haiku, y creo que se parece más esa subjetividad a la subjetividad del poeta en la poesía occidental, ¿no? Y luego también en la tanka aparecen recursos estilísticos, pues metáforas, metonimias, ¿no? Personificaciones, por ejemplo, que en el haiku no voy a decir que no aparezcan, porque hay haikus donde también aparecen recursos estilísticos, también pues puede aparecer una metáfora en un determinado momento, o puede aparecer pues una personificación, ¿no? Pero por lo general no, es cierto que no es así, es cierto que en la mayoría de haikus pues no se da, pero en la tanka sí, esto sucede mucho, ¿no? En cualquier caso, a mí siempre me gusta señalar que con respecto al tema de las personificaciones, ¿no?, en concreto, ya que lo he nombrado, ¿no? Claro, si decimos, por ejemplo, los lotos en el estanque están bailando, ¿no? Claro, es claramente una metáfora, ¿no? Los lotos están bailando, es que están mecidos por el aire, ¿no? El viento los mece y los lotos se mueven y parece que dancen, ¿no? Claro, eso, por ejemplo, en una tanka sería un recurso estilístico, ¿no? Sería una metáfora. Dices, en un haiku, a lo mejor no se puede poner bailando, ¿no? Porque ya estás haciendo una personificación, ¿no? Pero yo siempre me planteo lo mismo, ¿no? Digo, si hay un tipo de poesía en el que los elementos de la naturaleza puedan bailar, reír o llorar, me parece que es precisamente la poesía clásica japonesa, ¿no? Por una cuestión, porque aquí podríamos recurrir al sintoísmo, ¿no? Que es el credo originario de Japón.
Y, claro, según el sintoísmo, absolutamente todos los elementos de la naturaleza son kami, es decir, son divinidad. La divinidad mora absolutamente en todos los elementos vivos o inertes de la naturaleza, ¿no? Las piedras son kami, las montañas son kami, los ríos son kami, los árboles son kami, ¿no? Absolutamente todo es kami, todo es divino, todo es divinidad, ¿no? Por eso se habla de 8 millones de dioses en el sintoísmo, que es un número, bueno, que se ha tomado como digamos, como convencional, ¿no? Como el infinito. Sí, exacto, para definir el infinito, porque al final es decir que todo, absolutamente todo está imbuido de lo divino, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, ¿por qué no van a danzar los lotos? ¿No? ¿Por qué no van a reír las montañas o los ríos, ¿no? Con su murmullo de agua, porque al final dices, a ver, no es una metáfora, es que realmente sucede porque los kami pueden hacer este tipo de cosas, igual que los humanos, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista sería muy curioso también verlo así, ¿no? Lo digo a veces por no ser tan purista, ¿no? A veces de decir, no, es que esto es imposible que en el haiku esto suceda, porque esto... Bueno, a mí me gustaría añadir este elemento, ¿no? De debate o de reflexión, ¿no? De decir, bueno, cuidado, que en Japón, ¿no? En el sintoísmo, este tipo de cosas suceden, ¿no? Es muy curioso, en el teatro no. La forma escénica, de las 4 grandes formas escénicas, ¿no? Que existen en Japón, el no, el kyogen, el kabuki y el bunraku. El no es la más antigua, es Patrimonio Mundial de la Humanidad, está designado como tal por la UNESCO, y es un tipo de teatro único, la verdad es que uno lo ve y cuando ves por primera vez, la verdad es que se causa una honda impresión, ¿no? Hay muchísimas obras en el teatro, ¿no?, que están protagonizadas por espíritus de flores, de árboles, de animales, ¿no? Y es muy curioso porque para que el ser humano que aparece en escena pueda interactuar, digamos, ¿no? con ese ser que es un ser no humano, este ser no humano adopta una apariencia humana, ¿no? Y se hace visible a los ojos humanos precisamente a través de una apariencia humana, ¿no? Y a través de esa apariencia humana pues puede danzar, puede reír, puede llorar, no puede hacer las cosas que hacen los humanos, pero en esencia no deja de ser el espíritu de una flor, de un iris, por ejemplo, o el espíritu de una mariposa, ¿no? Las obras de teatro no, sobre todo las del tercer grupo, las de la tercera categoría, están llenas precisamente de estos seres, ¿no? Y a mí siempre me gusta relacionar esto con el haiku, ¿no? Y con la tanka. Y entonces por eso creo que no nos debe tampoco extrañar que, pues, creo que por eso a veces aparecen personificaciones en el haiku también, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿y cómo a veces aparece? Yo creo que no se debe a experimentos fallidos del poeta, ¿no? Que diga, aquí quería hacer un haiku y le salió esto, sino que realmente lo quiso hacer intencionalmente, ¿no? Y pasa. Es verdad que en la mayoría de haikus no pasa, pero oye, aunque solo haya uno en el que pase, ya no puedes obviar eso, ¿no? En la tanka pasa mucho. En la tanka eso sí que se da de manera muy... pues de manera repetida, ¿no? Entonces, al final tenemos un abanico mucho más amplio de temas en la tanka. Pero ojo, al final estamos hablando de un poema muy breve también. Son 14, al final son 14 sílabas más que el haiku, y tú tienes que contar algo, ¿no? Que además emocione, ¿no? En 31 sílabas, ¿no? Al final. Entonces, claro, se parece bastante a nuestro soneto, ¿no? En un soneto, ¿no? 2 cuartetos, 2 tercetos, 14 versos, tienes que contar algo y tiene que ser cerrado en sí mismo, ¿no? Y es decir, una estrofa perfecta, ¿no? Pero que te obliga a resumir mucho, ¿no? A condensar mucho. Y pienso que tanto en el haiku como en la tanka, en eso se parecen, te obliga a lo mismo, ¿no? Es decir, al final dejas más cosas fuera que cosas dentro, ¿no? Es decir, es más importante lo que sugieres o lo que evocas con el haiku, pero también con la tanka, que lo que acabas diciendo, ¿no? Porque es normal, claro, es que al final que prácticamente todo se queda fuera, porque en estrofas tan breves pues no te da tiempo, no puedes, ¿no? No tienes capacidad para meter mucho, ¿no? Que bueno, eso lo podríamos unir con la evocación y la sugerencia, que es clave en prácticamente en todas las artes japonesas, ¿no? Tú ves la pintura, por ejemplo, la tinta china japonesa y dices, bueno, vamos a ver, una cascada, y desde la cascada no está dibujada, resulta que la cascada es el vacío que queda entre los borrones que simbolizan la montaña, ¿no? Por la que cae el agua.
claro, o sea, parece que la pintura está a medio hacer, está evocada la cascada, pero no está pintada, ¿no? Pues un poco en el haiku y en la tanga pasa lo mismo, es decir, claro, lo más importante es lo que queda fuera, lo que no se dice siempre es lo más importante, ¿no? Y incluso en el tú a tú, en el trato, ¿no? Con los japoneses, muchas veces te están dando mensajes, dices, lo que no te están diciendo es lo más importante, ¿no? Sí, Te pierdes como una especie de perífrasis, ¿no? De circunloquio, ¿no? Pero lo más importante es lo que no se dice, ¿no? Eso está aludiendo a algo más importante que no se dice, ¿no? Y eso creo que es muy japonés, ¿no? Esa idea, o en el cine japonés, por ejemplo, que son maestros de la elipsis, ¿no? Lo más importante queda fuera de campo, ¿no? No se muestra, pum, corte y el suicidio te lo han obviado, ¿no? Es decir, lo más importante resulta que no se ve, ¿sabes? Se ve el momento de antes y el momento de después, ¿no? Que creo que es algo cultural. Sí. Qué interesante, de verdad. Podéis seguir escuchando en Radio ELA esta interesante entrevista a Raúl Fortes a continuación en el siguiente programa.